Lectura de la primera carta de San Pedro. Queridos hermanos, el fin de todas las cosas está cercano. Sean pues moderados y sobrios para poder orar. Ante todo, mantengan en tensión el amor mutuo, porque el amor cubre la multitud de pecados. Ofrezcan mutuamente hospitalidad sin protestar, que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen de ese fuego abrasador que los pone a prueba, como si les sucediera algo extraordinario. Estad alegres cuando compartan los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el Señor a regir la tierra. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Llega el Señor a regir la tierra. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Ya llega el Señor a regir la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo, lo estuvo observando todo y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos a una higuera con hojas y se acercó para ver si comía algo. Al llegar, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegó a Jerusalén, entró en el templo, se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciéndoles: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? En cambio ustedes la han convertido en cuevas de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes, los letrados, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz.
Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tened fe en Dios, y les aseguro que cuando le digan a este monte quítate de ahí y tírate al mar, no con duda sino con fe en que sucederá lo que dicen, lo obtendrán. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando les pongan a orar, perdonen a los que tengan contra otros, para que también vuestro Padre del cielo les perdone sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos dirija. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un saludo cordial para todos ustedes quienes están escuchando el Evangelio, están escuchando la palabra de Dios. Quiero enviar un cordial saludo a todos los niños. A los niños, de manera especial, quiero enviar un saludo a una amiga que se llama Sofía. Un saludo para todos los niños quienes nos siguen, quienes nos acompañan a través de las redes sociales, quienes a diario están pendientes de la palabra de Dios. Quiero enviar un saludo a todos los jóvenes, quienes están pendientes de la palabra de Dios. En este día me escribió una niña de 12 años, que me decía: Padre, yo escucho el Evangelio, la felicito porque está oyendo la palabra de Dios. Quiero enviar un saludo a todos los choferes, a los que manejan taxi, camiones, gandolas. Quiero enviar un saludo a toda la madre de familia, a todos los padres, a las madres solteras, los padres que también son solteros, a todos ustedes quienes escuchan la palabra de Dios. Ya se acerca el Día del Padre. Pronto estaremos celebrando el Día del Padre. Un saludo también para todos ustedes, los padres. Y quiero enviar un saludo de manera especial a mi mamá, que pronto va a cumplir años. En este mes cumpleaños mi madre, María Zenaida, aquí en Venezuela, y a toda mi familia. Hoy la palabra de Dios nos tiene un mensaje muy bonito. La primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 13. Dice: queridos hermanos, el fin de todas las cosas está cercano. Claro que sí. El fin de cada cosa, el fin de las cosas está cercano. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la duración de un celular. Hoy día se están programando los celulares para que duren 5 años. Se acerca de las cosas materiales. Pero también el fin de las cosas está cerca significa que todo lo que tenemos es efímero, hasta nosotros. También nos morimos y vamos a la presencia de Dios. Este cuerpo mortal que tenemos en algún momento va a ir a la presencia de Dios. Y por eso la primera carta del apóstol de San Pedro nos dice: el fin de todas las cosas está cercano, sean pues moderados y sobrios para orar. Como está el fin está cerca, el apóstol nos invita a hacer oración. ¿Qué significa orar? Orar significa hablar con Dios. Decía una santa: orar es hablar con aquel que sabemos que nos ama. Es comunicarnos con Dios. El apóstol nos invita a hacer oración. La oración es difícil. Sean pues moderados y sobrios en la oración. Debemos aprender a orar. Debemos aprender a encontrarnos con el Señor. No importa cuál sea el tipo de oración que emplee, lo importante es que te comuniques con Dios. Y los santos han enseñado, han orientado a las personas y nos han enseñado que la oración tiene niveles. La oración alegre, la oración eufórica, la oración anímica, la oración que despierta los sentidos es buena, sí, pero hay que pasar el nivel. Después viene un tipo de oración
en el que usted no siente tanto ánimo, tanto gusto, pero la hace. Después viene un tipo de oración en que usted ya perdió el sentido, en que usted ya no entiende mucho, pero hace la oración. Y las noches oscuras, como lo llaman los santos, el tipo de oración que usted no siente nada, que usted no siente que Dios le escucha, que usted más bien se siente desamparado. Esa es la oración que los santos llaman el desierto espiritual, en el que no es sentir, en el que es vivir. Así como cuando usted agarra su celular y lo conecta y ahí pierde el tiempo, 1 o 2 horas cargándose, pero se carga. Así es la oración. Es como decía otra santa, la oración es como la velita que se le coloca al Santísimo. Día y noche se va consumiendo y está encendida. Es como el celular cuando está conectado. La oración hay que hacerla. Y el apóstol Santiago nos invita a orar. Ante todo, mantengan en tensión el amor mutuo. Una enseñanza que nos da, que debemos aprender a tener el amor mutuo, porque el amor cubre la multitud de los pecados. El amor, el cariño, el respeto hay que mantenerlo. Y el amor es los unos por los otros, de manera especial por las personas que nos acompañan, por las personas que están con nosotros. Hay personas que de repente se confunden y brindan amor a otros lugares donde no tienen que brindar. El amor es para tu familia, el amor es para tus padres, el amor es para tus hijos. No deje el amor a otro hogar, a otra familia que no sea el tuyo. Brinda el amor a la tuya, brinda el amor a tus compañeros, brinda el amor a tus hijos. Pero no te equivoques. Por ejemplo, hay padres que se equivocan y en vez de estar con la esposa se van con la moza. Está equivocado. La mujer que se equivoca y en vez de estar con el esposo se va con el mozo. Está equivocado. El amor es para su hogar, para su familia. Porque el amor cubre la multitud de pecados. Dice, ofrezcan hospitalidad sin protesta. ¿Cómo? Ofrezcan hospitalidad sin protesta. Debemos aprender a practicar la hospitalidad. La hospitalidad, la acogida, la recibida a las personas, la amabilidad. Que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. De aquí para adelante comienza lo bueno. Que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Dice Santiago, que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Los dones que usted tiene, por ejemplo, usted es una persona que canta, eso es un don. Si usted lo tiene, ese servicio es para que lo coloque a disposición de los demás. ¿Cómo es posible que hay músicos que cobran una cantidad de dinero grande por servir en un matrimonio? Oiga, eso es un don que Dios te ha dado. ¿Por qué no lo coloca al servicio de los demás? Yo me río mucho de los cantantes. Hay cantantes famosos y los cuestiono si a lo mejor escucharan este video. Hay cantantes que tienen una fama. Dios les regaló el don dentro de la iglesia. Y después de recibir el don dentro de la iglesia, se hicieron famosos y se apartaron de la iglesia. Y ahora son cantantes internacionales, cantan música al mundo y no le cantan a Dios. Y al mismo tiempo felicito a los cantantes que han recibido el don de Dios y lo colocan al servicio de los demás. Para eso son los dones de Dios. Pero también hay personas, por ejemplo, usted es catequista, ha recibido el don de la catequesis, desde dar catequesis. ¿Por qué no lo coloca al servicio de los demás? ¿Por qué usted se hace de rogar para dar catequesis? ¿Por qué el sacerdote tiene que pedirle, tiene que rogarle para que usted se vuelva predicador de la palabra de Dios? Para que usted predique la palabra de Dios. Dios le dio el don, ¿por qué no lo ejerce? Y así en la iglesia nosotros tenemos muchos dones y no lo colocamos al servicio. Nosotros los sacerdotes, ustedes están viendo, por ejemplo, los que tenemos el don de la predicación, de la explicación de la palabra de Dios, ¿cómo lo estamos colocando al servicio de la palabra de Dios? A pesar de los inconvenientes, a pesar por lo menos aquí en el país donde yo vivo, en Venezuela, a pesar de que yo tengo que grabar, tengo que subir el evangelio para que ustedes lo oigan, me ayuda mi hermano Benjamín y hacemos los esfuerzos grandes para subirlo, porque no crean que el internet aquí en Venezuela es súper rápido. Aquí el internet es muy lento y para poder subir un video a veces se duran hasta 4 horas y nosotros colocamos los talentos, los dones al servicio de Dios para que a ustedes les llegue la palabra de Dios. Nos esforzamos, lo hacemos con cariño, lo hacemos con amor
Cómo un sacerdote aquí en Venezuela por lo menos se traslada de un lugar a otro cuando hay mucha necesidad, cuando de repente para trasladar un carro no tiene caucho, no tiene aceite, y busca la forma para visitar a los enfermos, para visitar a las comunidades. Eso es colocar los dones al servicio de los demás. Lo que hicieron los grandes santos, colocarse al servicio de los demás. ¿Y cómo es posible que usted ha recibido dones de predicar, ha recibido dones de cantar, dones de ser catequista, dones de enseñar, dones de Dios, regalo de Dios, y no es capaz de colocarlos al servicio de los demás? Hoy la palabra de Dios nos invita a servir a las personas con los dones que hemos recibido. Padre, yo no sé hacer nada, yo lo único que sé hacer es comida. Bueno, eso es un don, es un servicio. Yo lo único que sé es barrer, eso es un don, eso es un servicio. Dios te ha dado las capacidades, las potencialidades, y usted en muchas ocasiones no lo coloca al servicio de los demás. Hay, por ejemplo, personas que tienen dones, talentos para la cocina, tiene dones, talentos para embellecer, tiene dones y talentos para colocar bonita la casa, y no se acercan a la iglesia a ayudar, a hacer un ramo de flores, a colaborar, a contribuir, en hacer, en colocar lo que yo tengo al servicio de los demás, no en comprar, en hacer con mis manos, con los talentos que Dios me ha dado al servicio de las demás personas, para que el Santísimo esté bello, para que la iglesia esté bonita. Hoy la palabra de Dios nos cuestiona: todos tenemos talento, todos tenemos dones. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? A lo mejor tu don, tu talento es el estudio, y tienes capacidades para enseñar, y usted es egoísta y no le gusta enseñar, no le gusta explicar, no le gusta instruir. A lo mejor usted es hermano mayor y puede explicarle a su hermano matemáticas, números, y porque eres egoísta no eres capaz de colocarlo al servicio de los demás. A lo mejor tú eres el esposo y tienes el talento y puedes lavar los platicos en la casa, ¿verdad? Y no lo haces. A lo mejor es un don, es un talento que Dios te ha regalado y usted no lo ejerce. Hoy la palabra de Dios nos coloca a todos. Ustedes tienen talento, niños, tienen talentos, claro que sí. Tienen talento de pintar, tienen talento de ayudar a sus padres. ¿Por qué no los colocan al servicio de los demás? Hoy la palabra de Dios nos invita a ofrecer nuestros talentos para el servicio de los demás, para el servicio de las personas, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y empieza la palabra de Dios a explicar. Por ejemplo, el que toma la palabra, que hable la palabra de Dios. ¿Cómo? El que toma la palabra, que hable de la palabra de Dios. Yo quiero cuestionar en este día a todos los predicadores de la palabra que me escuchan a través de las redes sociales, a todas las personas que enseñan la palabra de Dios. Hoy día la palabra de Dios ha sido aislada. Y esto es con usted que predica la palabra, catequista, con usted predicador, con usted ministro, con usted diácono, con usted sacerdote. Si usted es un predicador de la palabra de Dios, predique la palabra de Dios. No se ponga a predicar cosas que no son de la palabra de Dios. Hay ministros, hay catequistas, hay personas que enseñan, que en vez de enseñar palabra de Dios, se ponen a enseñar doctrinas falsas, engañosas. Por ejemplo, hay personas que en vez de reflexionar lo que significa el libro del Génesis, empiezan a cuestionar a la persona, a decir, Adán y Eva no existieron. Empiezan a cuestionar a la persona, a decir, ¿quién hizo a Dios? Empiezan a las personas a cuestionarla y a decir, si Adán y Eva fueron los primeros, ¿de dónde salió la otra gente? Mire, hermanito, si usted es predicador de la palabra de Dios, debe analizarla, escudriñarla y saber que ese libro se escribió para que usted y yo tengamos fe en Dios, para que veamos la acción de Dios en las personas. Hay predicadores inclusive que me escuchan, que niegan la existencia del cielo, del infierno, del purgatorio. Estás equivocado. Tú eres predicador de la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios. ¿Saben por qué hay tantos protestantes? Tantas sectas protestantes en el mundo, porque usted, sacerdote, religioso, religiosa, laico, porque usted, ministro, seminarista, no estás predicando la palabra de Dios. Te pones a hablar de la teología, te pones a hablar de la filosofía, te pones a hablar de ciencia, te pones a hablar de esto, pero no predica la palabra de Dios. Padre, ¿usted está en desacuerdo con eso? No. Yo estudié la filosofía, yo estudié la teología, pero cuando predico la palabra de Dios, todo ese conocimiento lo aplico para dar una enseñanza. Pero ¿saben cuál es el problema? Y en esto no tienen culpa los predicadores.
y yo los entiendo. ¿Saben por qué los predicadores, los ministros, los catequistas hoy día les cuesta predicar la palabra de Dios? ¿Saben cuál es la dificultad que se presenta? ¿Por qué inclusive hay sacerdotes que no predican la palabra de Dios? ¿Saben por qué hay diáconos, hay seminaristas que no predican la palabra de Dios? ¿Saben por qué hay catequistas que no predican la palabra de Dios? ¿Ustedes quieren saber por qué? ¿Quieren que se lo diga? Se lo digo. Porque no la leen. Y nadie da de lo que no tiene. Por eso, cuando una persona que predique la palabra, que enseñe la palabra, que hable de la palabra y nunca utilice la Biblia, está, aquí en Venezuela se dice MFP, meando fuera de pote. Cuando un ministro, cuando una persona le vaya a dar una enseñanza y no sea basada en la palabra de Dios, sea basada en yo no sé quién, en yo no sé quién, en yo no sé quién, escuchen, no lee la palabra de Dios y nadie da de lo que no tiene. Y no estoy en desacuerdo al pensamiento de la ciencia y no estoy en desacuerdo al pensamiento de la filosofía, la teología y de los documentos de la iglesia porque los estudié. Estoy en desacuerdo del predicador porque mira un texto bíblico y dice, en tal cita dice esto, pero no lo explica y no lo enseña. Y por eso hay tanta gente confundida. Y ustedes, predicadores, que me escuchan, catequistas, que me oyen, que me siguen en las redes sociales, si eres predicador de la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. ¿Qué te cuesta detenerte a abrir la Biblia y revisar el texto que lees en los libros? Esas personas que escribieron para escribir eso, fueron a la palabra de Dios, lo leyeron, lo transcribieron. Y ustedes y yo nos vamos a los libros y no vamos a la palabra de Dios. La fuente de la iglesia está en la palabra de Dios. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, el Concilio Vaticano II. ¿Sabe qué me encanta del concilio? Que tiene citas bíblicas, que tiene enseñanza. El catecismo de la Iglesia Católica. Todos los documentos de la iglesia están basados en la palabra de Dios. Porque lo escribieron personas sabias, personas que leían la palabra de Dios. Y nosotros solamente nos quedamos con citar la palabra de Dios, pero no la analizamos y no la reflexionamos. Y de aquí hago una crítica dura a aquellos predicadores que al hablar hablan de todo menos de la palabra de Dios, enseñan de todo menos de la palabra de Dios, y por eso se le llaman predicadores vacíos. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Si usted no predica la palabra y se dedica al servicio, sea cual sea, el servicio de las llaves, el servicio de la campana, el servicio de la limpieza, el servicio del agua, el servicio de la comida, hágalo con cariño, hágalo con amor. Así será glorificado en todo por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no se extrañen de ese fuego abrasador que los pone a prueba, como si los sacudiera algo extraordinario. Hermanito, cuando sienta que te presionan, cuando sienta que te queman por todos lados, no te asombres, no te preocupes, como si sintiera que te sacudieran por todos lados. Estén alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste la gloria, reboséis de gozo. Ahorita que se han sacado críticas duras acerca de los que predicamos la palabra de Dios y la enseñamos, y nos dicen, ustedes pelean con los protestantes, ustedes los apologistas defienden doctrina y no se dedican solamente Biblia, Biblia, Biblia. No te asombres, hermanito, tú que estás comenzando, porque quieres enseñar la palabra de Dios, porque quieres dar el mensaje de Jesús, porque quieres enseñar el evangelio y estás aprendiendo la cita, te estás preocupando por predicar la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Te van a criticar. Vas a recibir algo así como candela, vas a recibir algo que se llama padecimientos. Alégrate. Estos días la iglesia ha recordado con tristeza estos momentos que pasó el hermano, el padre Flaviano Matuli, un predicador extraordinario, un predicador de la palabra de Dios que dedicó su vida, su alma a la predicación de la palabra de Dios. El padre Flaviano Matuli fue la persona que Dios colocó en el camino de nosotros, del padre Luis Toro, en el camino mío, para poder aprender la palabra de Dios, para poder decirle a un protestante, usted está equivocado, la palabra de Dios dice otra cosa contraria. Fue una persona que enseñó la palabra de Dios,
Y yo estoy seguro, yo estoy convencido de que tuvo críticas, de que tuvo momentos en contra, de que le tocó cuesta arriba, de que sufrió los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero me alegran, ¿sabe qué? Que era un predicador extraordinario, que cuando hablaba, ustedes pueden ver los libros que él escribió, el padre Flaviano Matuli, lo basaba en la palabra de Dios y todo lo enseñó con la palabra de Dios. Le felicito y elevo mi oración por él, para que el Señor lo acompañe, para que el Señor le bendiga. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos predicar la palabra de Dios. Y si alguien nos acosa, si alguien nos presiona, si alguien nos persigue, si alguien, esa es la paga de que usted esté predicando la palabra de Dios. Cuando usted se ponga a hablar de teología, cuando usted se ponga a hablar de filosofía, cuando usted se ponga a hablar de psicología, de ciencia, nadie lo va a perseguir y todo el mundo le va a aplaudir. Pero cuando usted predique la palabra de Dios, sepa que va a tener problemas. Y termino con el Evangelio. El Evangelio de hoy me llama mucho la atención. Marcos capítulo 11, versículo 11 al 26. Cristo tenía hambre y se acercó a una higuera. Y cuando se fue a la higuera que tenía hojas, no le encontró frutos. Esas higueras que tienen hojas y no tienen frutos representan a aquellos predicadores que tienen mucha ciencia, pero que no predican a Cristo. Aquellos predicadores que ni siquiera abren la palabra de Dios para predicar. Aquellos predicadores, aquellos ministros, aquellos diáconos, aquellos sacerdotes, aquellos seminaristas, aquellos catequistas que hablan sin la palabra de Dios, que no son capaces de abrir la palabra de Dios para enseñar. Eso lo representa. Son higueras, sí, pero que no tienen sino hojas. Eso se llama un predicador que no enseñe con la palabra de Dios. Y recuerde lo que le pasó a esa higuera. Ya más nunca volvió a dar fruto. Y recuerden lo que hizo Jesucristo. Fue al templo, se quedó callado y después regresó y volcó a los cambistas, volcó a las personas que comercializaban, volcó a las personas que no estaban dando frutos del templo de oración. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón y el Señor nos dé la gracia de comprender que si somos predicadores, debemos ser predicadores de la palabra de Dios y debemos enseñar lo que la Santa Iglesia nos ha enseñado. Cuando la Iglesia declara un dogma, es porque ya es bíblico y porque está en la palabra de Dios, y no es porque al Papa se le ocurrió. Por eso, a aquellas personas que critican duramente a la Iglesia, inclusive al Papa, ahorita lo están criticando mucho, teólogos, filósofos, y dicen el Papa Francisco es un hombre que habla con la palabra de Dios, que cuando se expresa, usa la palabra de Dios, emplea el texto bíblico, y va al texto bíblico, va a la fuente, en contra de aquellos predicadores que solamente enseñan doctrinas y doctrinas de hombre. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón, que el Señor nos dé la gracia de predicar el mensaje de Jesucristo aquí en la tierra a todas las personas que lo necesiten. Recuerde que la palabra de Dios es una espada de doble filo que debemos tener en cuenta siempre y en todo lugar. Quiero enviar un saludo cordial a todas las personas quienes nos siguen a través de las redes, de manera especial a aquellos que nos escriben. Por aquí vamos a leer algunas de las personas que nos escriben. John Castro Macías, Nitza Crespo, Sandra Aguilar, Esmilda Blanco, Debonisa Sarab, Ceci Estrella, Pedro, Adelina Armira, Robert Smith, Marcelo Lorima, Isaías Rodríguez, Rodrigo Ayala, Irene Domínguez, Sofía Botsta, Leiterio González, Rina Charguayano. Quiero enviar un saludo cordial a todas las personas quienes nos están escribiendo, quienes nos están dejando su mensaje, a todos ustedes quienes escuchan la palabra de Dios, hermanitos. Yo sé que Dios le ha dado talentos, yo sé que Dios le ha dado dones, colóquenlos al servicio de los demás. Rosa Méndez, buenas tardes, padre. Yo oí diferente el evangelio que usted dio, porque hoy jueves de Corpus Christi. Bueno, Dios lo siga bendiciendo. La iglesia celebra la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, tiene razón, eso era ayer. Pero el problema es que dentro de la iglesia la fiesta cuando cae entre semana se corre hacia el domingo siguiente.
Por eso la predicación del cuerpo y la sangre de Cristo la voy a hacer para el domingo. Y no hay ningún problema, se corre para el próximo domingo. Aquí en Venezuela se hace así, por eso yo les prediqué. El evangelio de ayer no fue la fiesta de Corpus Christi, sino la fiesta de la visitación de María Santísima, su prima Santa Isabel. Saludos, Padre Marcos, Dios lo bendiga. Nos escribe Oscar Barahona. Dios lo bendiga, Padre Galvis. Janet Rivera nos escribe por aquí. Buenos días, Padre Galvis. Muy hermosa la explicación de hoy día. Gracias por compartir con nosotros cada mañana, cada día. Bendiciones, saludos, un abrazo. Erika, Dios te bendiga. Bueno, la palabra de Dios en este día nos dé la gracia de comprender el mensaje, que debemos ser predicadores de la palabra de Dios, y si tenemos dones, coloquémoslos al servicio de los más necesitados, de las personas que necesiten. Si usted es papá, los dones que Dios le ha dado, colóquelo al servicio de sus hijos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Feliz día para todos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.